la palabra por segunda vez. Hola, hola. No, presidenta, no solicité la palabra. Es su turno, senador, en el cierre. Perdón. Pensé que cerraba la senadora Quintana. Bueno. Tenía acá. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que, a ver, en 20 minutos abordar todos los decretos de necesidad y urgencia que fueron tratados requiere de un enorme poder de síntesis. Pero en función de ello voy a tratar primero de hacer una breve reflexión política de algunas cuestiones que expresaron algunos integrantes del oficialismo. Miren, a mí me parece que en cuanto a las medidas de los decretos de prórroga al aislamiento social preventivo y obligatorio que nosotros acompañamos, de alguna manera el gobierno tiene que asumir y no caer en el error de responsabilizar a la gente por el hartazgo social que se vive en la Argentina. Uno puede acompañar estas medidas de distanciamiento social y aislamiento que se tomaron, en primer lugar, con la idea o con el objetivo de que en el marco del aislamiento, los gobiernos y los estados provinciales ganaran tiempo para preparar el sistema de salud. Pero la verdad es que nosotros lo que observamos, Presidenta, es que vivimos de cuarentena en cuarentena. Y con el paso del tiempo, algunos recordaban al gobierno anterior como el mejor equipo de los 50 años, yo le diría al gobierno de científicos, como lo definió el presidente, traten de encontrar un rumbo en esta materia, pero por respeto a los ciudadanos. Primero el pico llegaba en marzo, para otros en abril, después en junio. Y así vamos, de pico en pico. Entonces, no culpemos ni a la oposición, no responsabilicemos a los ciudadanos si los ciudadanos se movilizan porque están hartos, hay cansancio y saturación. Y me parece que la mesura tiene que venir del gobierno y del oficialismo, Presidenta. No se puede responsabilizar ni a los ciudadanos ni a la oposición si se movilizan. Usted sabe que todos los días hay una persiana que baja en la Argentina, que todos los días incrementan la pérdida de fuente laboral en la Argentina, que más allá de la visión sanitarista hay un mundo económico y que ese mundo económico y esa realidad económica no alcanza con responsabilizar a la oposición. Hay que hacerse cargo y hay que asumir. Y lamentablemente hay desconcierto social. ¿Cómo no va a haber desconcierto? ¿Cómo no va a haber un desconcierto cuando un presidente todos los días nos dice, por una parte, que escondía una carta y que tenía un plan económico para renegociar la deuda, y que hace algunos días un presidente nos comunica a los argentinos que no creen los planes económicos porque todos los planes económicos han fracasado? Si eso no es improvisación, miren, las enormes contradicciones del gobierno en materia de seguridad en el principal distrito de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, cuando la ministra de Seguridad de la Nación prácticamente en una discusión le dice, ¿vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer? Yo no sé si este tema ingresó o no a la banca de la mujer, pero esto lo ha dicho la ministra de Seguridad de la República Argentina en un cruce con Sergio Berni. Estas cosas pasan en la Argentina, Presidenta. Estas contradicciones las tienen ustedes, ¿eh? Ustedes gobiernan. Y creo que hay que ocuparse de estos temas, ¿no? Porque son graves. ¿O no le parece grave que el ministro de Salud de la Nación, el ministro Ginés, esté presente en el Senado, en la Comisión de Salud? Un papelón, cuestionando la ley de fibrosis quística, el que está las 24 horas del día prácticamente, supuestamente, según él lo dice, con el presidente de la República, y es el encargado de la política de salud pública nacional. En un país que hoy tocamos todos los días, hay un nuevo pico. Hoy hay 6.127 nuevos contagiados en Argentina. Y el ministro viene y nos dice, esta ley no sirve. Y cuando argumenta porque la ley no sirve, o solicita un compás de espera, porque hay instrumentos que ya contempla la ley,
y hay senadores del oficialismo que piden un tiempo para el tratamiento de la ley, reciben una contraorden para que se apruebe supuestamente del propio presidente de la República. Pónganse de acuerdo. Esto es un mamarracho. Lo que pasó en la comisión fue una vergüenza en ese plenario de comisión. Viene el ministro de Salud de la Nación a decir que la ley no tiene que aprobarse, que requiere de tiempo. Y por un teléfono, por un celular, por orden del Poder Ejecutivo, hay que avanzar en una ley. Más allá de la razón social, terminen con estas contradicciones. Porque resulta ser que ahora en este debate del vale todo, estamos adelantando el tema de la deuda. Ya pasaron 7 u 8 meses, y no encontramos resultados positivos. Yo creo que hay que hacerse cargo, porque después de todo lo que se dice se convoca el diálogo político. Yo me hago cargo de lo que digo, Presidenta. Yo soy de los que digo, y siempre he afirmado, que la cuarentena es un negocio político para el gobierno. Es un negocio político. ¿Saben por qué? Porque la cuarentena fue el traje a medida para tapar la improvisación del presidente y de su equipo, del gobierno de científicos. No hay plan, no hay rumbo, no hay hoja de ruta y eso se ve. Entonces no le culpen a la gente. Tampoco nos responsabilicen a nosotros. Ya gobiernan ustedes y pasó bastante tiempo. Y algunas cosas las tienen que corregir. Fundamentalmente la improvisación. Porque la improvisación, Presidenta, la improvisación del presidente y del gobierno de científicos genera zozobra, incertidumbre en los argentinos. Ahora voy a entrar en algunos decretos porque me quedan pocos minutos. Y me quiero detener en el decreto 1053. En el famoso decreto 1053 que tanto se ha cuestionado. Miren, el decreto 1053, que es un decreto de ampliación presupuestaria, es un decreto que trató de brindarle sensatez y certidumbre a los ciudadanos. ¿Saben lo que establecía ese decreto 1053? Ese decreto que ustedes pretenden rechazar y dejar sin efecto. Bueno, un mecanismo de compensación, porque cuando a partir de la crisis generada en el 2018, como consecuencia de lo que ya se conoce, de la mayor sequía de los últimos años, pero fundamentalmente de la devaluación, de esa devaluación y de la asimetría generada, es un mecanismo para que el Estado se haga cargo en un 50% de los desfasajes generados en materia tarifaria, en materia del gas. El 50% se hagan cargo las empresas y el 50% se haga cargo el Estado. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe cómo era el mecanismo anterior, lo que prevé la ley? Bueno, lo que prevé la ley es muy claro, que no pagan las distribuidoras por una resolución que está vigente desde el año 1992, desde 1992. ¿Sabe cómo funciona el sistema desde 1992? Que tampoco ustedes lo modificaron cuando fueron gobierno. Si existe algún tipo de asimetría entre lo que se pactó en un semestre entre la distribuidora y la productora, los que producen el gas en boca de pozo, esa asimetría generada justamente por la devaluación o por la modificación del tipo de cambio, ¿sabe quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el usuario. Lo tiene que pagar el usuario. Ese es el efecto de la neutralidad que establece la ley del marco regulatorio. ¿Sabe lo que vino a ser el decreto 1053? A tratar de poner un poco de orden y de sentido común para que el costo del desfasaje generado por la devaluación en el tipo de cambio se haga cargo el Estado. ¿Y saben quién es el principal beneficiario? En primer lugar, las empresas productoras. ¿Saben quién? YPF. YPF estatal. La YPF estatal. Y en segundo lugar, ya que YPF y la ex ENARSA son los beneficiados. Y en tercer lugar, obviamente, los propios usuarios. Evita trasladar el costo del incremento del gas como consecuencia de la devaluación, que siempre se patea en el segundo semestre a los usuarios y lo absorbió el Estado en 30 cuotas mensuales y consecutivas. De eso se trata el decreto. De eso se trata el decreto. Un decreto que beneficia a la gente, donde el Estado, con una ampliación presupuestaria, como consecuencia de la devaluación,
absorbe 25.000 millones de pesos para que lo pague el Estado y las empresas y no la gente, ustedes lo van a dejar sin efecto, para que lo vuelva a pagar la gente. Pero mire qué bonito, qué buena justicia, como es el tema justicia social energética, el nuevo término que yo he escuchado en el día de la fecha. Con la justicia social energética, dejan sin efecto un decreto, el 1053, con un dictamen, ojo, este decreto ya fue dictaminado en la Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia. Y estando vigente el decreto, ustedes emiten el dictamen del dictamen. Pero independientemente de este tema, que ya es menor, porque es un mamarracho, es una vergüenza lo que pasa en la Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, en el marco de la justicia social energética, ustedes dejan sin efecto un decreto, reitero, para que termine pagando el bolsillo de la gente. Con el mecanismo que implementó el gobierno de Cambiemos, lo que nosotros hemos hecho es que no lo pague la gente, lo pague el 50% del Estado y el 50% de las empresas. Explíquenle ustedes a la gente que si esto se aprueba en ambas cámaras o se deja sin efecto este decreto, la gente va a tener que pagar esos 25.000 millones de pesos que se generó como consecuencia de la devaluación. Explíquenle ustedes a la gente que por la ley 26.122 los decretos de necesidad y urgencia tienen carácter derogatorio. ¿Qué significa esto? Que el decreto rige hasta tanto no sea derogado y a partir de la derogación todas las relaciones jurídicas preexistentes fueran convalidadas por el decreto. Pero lo que tiene que venir para el futuro, es decir, estas 30 cuotas, porque 6 cuotas se iban a pagar, y el interventor decidió por una denuncia no abonarlas. Entonces, todas las cuotas que en el futuro el Estado se hacía cargo para pagar en ese 50% a las prestatarias, a los productores, fundamentalmente YPF, y que necesita una bocanada de aire fresco, porque ustedes destruyeron el autoabastecimiento energético en la Argentina. Durante del 2003 al 2015 prácticamente congelaron las tarifas. Obviamente que en los 90 era diferente porque regía el 1 a 1, pero desde el momento que no rigió el 1 a 1, cuando ustedes congelaron, ya que tanto se asustan, ustedes subsidiaron, pero de manera indiscriminada, pero subsidiaron a los sectores más ricos de la población. 2 pesos a los sectores ricos y 1 a los sectores más empobrecidos de la Argentina. Bueno, ¿cómo terminó la película? Ya lo conocemos. Un escándalo. Pérdida de autoabastecimiento, caída de la producción, y eso se recompuso. Cuando se generó la crisis del 2018, en vez de acompañar este decreto, porque este es un decreto sensato, donde el 50% para que no se incremente la tarifa a la gente, 50% lo paga el Estado y 50% las empresas. ¿Qué resuelven ustedes? Que lo termine pagando la gente. ¿Cómo van a resolver el día de mañana? Díganme, ¿cómo van a resolver? Ustedes asumieron en diciembre con un dólar oficial a 62 pesos con 75. El blue, 71. Hoy el dólar es 76 pesos el oficial. El blue, 136. Díganme cómo van a resolver si dejan sin efecto este decreto. Que este decreto se hace cargo el Estado para que no pague la gente. Si este decreto cae, si este decreto lo convalida, lo rechaza también la Cámara de Diputados y se deja sin efecto, ustedes le van a hacer que todas estas consecuencias las va a pagar la gente. Así como decía la senadora Sacnum, la senadora cuando hacía referencia, ¿por qué no trasladaron los efectos de la devaluación al poder adquisitivo de la gente? Díganme, si una de las mayores consecuencias tiene que ver con las tarifas, ustedes, reitero, con este decreto, al dejar sin efecto el decreto del presidente Macri, el decreto del presidente Macri lo que evitaba es que la gente se haga cargo de las consecuencias de la devaluación. Si se anula este decreto, el Estado que se hacía cargo de la tarifa que corresponde a la gente, hoy la gente lo va a volver a pagar. Y ustedes lo van a hacer posible. No le van a echar la culpa a nadie, no tienen que responsabilizar a nadie. Entonces, miren, es muy lindo hablar, como ustedes dicen, al final del camino, de diálogo, de sentido común, pero hay que decir las cosas como son. En esto se equivocan. ¿Y sabe por qué se equivocan? Porque es tan fuerte el afán de revancha que dejan sin efecto este decreto con la idea de cuestionar el precio que pactó en su momento la Secretaría de Energía en el marco del precio pactado entre las prestadoras, las distribuidoras y las productoras para fijar las 30 cuotas
que tenía que pagar justamente hacerse cargo del Estado y las propias empresas. Entonces, bueno, armaron todo. La Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia se transformó en una especie de herramienta probatoria prejudicial para nuevas denuncias. Y la gente, no importa a la gente, no le interesa a la gente. No les interesa, Presidenta, a la gente. No les interesa, no les interesa. Porque de lo contrario, este es un decreto que no debería ser cuestionado. No debería ser cuestionado este decreto 1053. Miren, se preocupan tanto por este tema supuestamente de los precios pactados, de los contratos pactados en dólares. Y ustedes, ¿por qué se llamaron al silencio? Si se cansaron de importar cuando perdimos el autoabastecimiento energético. ¿Les preocupan los $4.20 de millones de BTU que fijó el Enargas para cerrar el acuerdo? Pero se olvidan de los 12 años anteriores. ¿Ustedes por qué estaban en silencio cuando importaban y no decían nada cuando pagaban en dólares? Y al contado, $10 el millón de BTU. Pagaron $17. Importaron gas desde Bolivia, $6.70. Luego gas natural licuado por barco en Bahía Blanca y Escobar. Tampoco, entonces, durante años se importaba y los dólares se iban afuera. Y se callaron, y estaban muy bien. Y perdimos el autoabastecimiento. Y el negocio era la importación. Total se subsidiaba. ¿Quién pagaba el subsidio? La gente. El que menos tiene. ¿De dónde salen los recursos del Estado si no es con los impuestos que paga la gente? Y ahora vienen y resulta ser que este decreto, el 1053, que supuestamente beneficia a las productoras, miren, las productoras son YPF y la ex Enarsa. Hoy, esto sería una especie de oasis en el desierto para YPF. Matan a la producción y terminan condenando a los usuarios con este decreto que ustedes dejan sin efecto. Es inentendible. Yo entiendo el afán, la revancha, el relato, los cuentos que van por capítulos, porque muchos tienen para contar por capítulos para saciarse la sed de revancha. No alcanza con eso. Piensen un poco en la gente, Presidenta. Este decreto es un error. Este decreto tiene que estar vigente. Este es un decreto que beneficia a la gente. Y todos, ahora cuando terminen rechazando el decreto del presidente, el expresidente, este decreto 1053, háganse cargo de lo que se viene. Háganse cargo. Porque este es un decreto que en 30 cuotas, para que sepan los señores senadores y senadoras, en 30 cuotas, el desfasaje generado por la devaluación, el 50% lo pagaban las empresas y 50% el Estado, no los usuarios. Al dejar sin efecto este decreto, las cosas vuelven a su estado anterior. Y estas 30 cuotas, o lo que quedan de las 30 cuotas, la va a terminar pagando la gente, los usuarios. Eso lo logran ustedes con esta decisión política. Después podría hablar horas, pero se me fue el tiempo, del tema de la AFI, de la intervención, de algunas cosas más. Solamente decirles, miren, en relación al tema del decreto de la AFI, el 540, miren, nosotros ¿saben por qué no acompañamos? Porque es una autodelegación. El primer decreto, el primero cuando se interviene la AFI, la base de sustentación fue el artículo 76, es decir, una ley del propio Congreso. Pero con este decreto lo que ustedes están haciendo, que estoy redondeando, la veo, Presidenta, lo que están haciendo con este decreto de la intervención es generar un mecanismo de prórroga de la intervención de un decreto de necesidad y urgencia. No corresponde, Presidenta. Entonces, miren, para cerrar como síntesis, 20 minutos no alcanzan. La sesión completa eran los decretos de necesidad y urgencia. Me quedó mucho en el tintero. Solamente decirles que, miren, recapaciten. Esperemos que diputados, este decreto 1053 no corra. Que los diputados tomen nota. Que si acá hay un afán de... Bueno, miren, la verdad, yo he escuchado a tantos hablar muy poco de los decretos. La verdad, yo respeto la consecuencia política, respeto. Pero la obsecuencia, la verdad, la obsecuencia política creo que es lamentable. Que no hace un favor a nadie. Así que si quieren diálogo, si quieren cordura, bueno, encuentren un camino de sensatez. Respetemos a la gente que está muy golpeada. Encontremos un rumbo, que el país necesita cierto rumbo, que ya pasó bastante tiempo, y ahí vamos a comenzar a hablar. Gracias, Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra y es el último